Les estaba diciendo que vamos a ver lo que es la primera ley de termodinámica para sistemas cerrados, en donde primero vamos a ver unas cosas de los gases ideales y las ecuaciones de estado de, que ya vieron en clases. Aquí tienen que recordar, para gases ideales ya no utilizamos la constante ideal de los gases que todos conocemos, la 0.082, sino que utilizamos una constante que depende del gas y que para utilizar esa constante que depende del gas utilizamos un volumen específico, mientras que la normalita, la PV igual NRT, es un volumen geométrico, ¿ok? Aquí también tengo que decirles que estas unidades son equivalentes, son exactamente las mismas, así que no hay ningún problema con utilizarlas, no se maren con eso, ¿ok? Aquí teníamos lo que era la ecuación de Antoine, que era lo que puede sacar tanto presión de saturación como temperatura de saturación. Los términos de A, B y C vienen de una tabla que está en internet, o sea, no hay problema. Y tenemos lo que son las ecuaciones de estado, que ya usamos la de factor de compresibilidad en las ayudantes anteriores con el factor Z. Tenemos la de Van der Waals y tenemos la de Penrose, Sörlich-Wong y Sörlich-Redlich-Wong y Sörlich-Redlich, que son parecidas, no tan parecidas, pero sí se las puede utilizar. ¿Ok? Entonces, empezamos con lo que es el balance de energía en lo que es un sistema cerrado. Ya. La ecuación que ves aquí en la pantalla es la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Aquí lo que se hace es eliminar ciertos valores dependiendo del tipo de sistema con el que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con un sistema cerrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un sistema cerrado? En un sistema cerrado no hay corrientes de entrada y corrientes de salida. Tenemos lo que es un estado 1 y va a pasar a un estado 2, ya sea por cambios en el calor, en el trabajo, o sea, se le adiciona calor, se le quita calor, se le adiciona trabajo, se le quita calor. Ya, normalmente asumimos que no hay energía potencial y no hay energía cinética. ¿Por qué? Porque, no, aquí no tengo, no, aquí no lo tengo. Ya, mira, porque eh, tu sistema, tu equipo en sí, no va a estar moviéndose de un lado a otro en una fábrica, en una industria, no se va a mover. Normalmente las corrientes están muy seguidas, o sea, van aquí y la otra de salida va aquí, no está a 10 metros de altura, sino que está aquí a menos de 1 metro. Entonces, se la puede despreciar. Ya, ya. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que nos queda? Si ya eliminamos lo que son las corrientes, es este término, este representa a la corriente de entrada y este representa a la corriente de salida. Tenemos que la energía cinética no hay, la energía potencial no hay. Del sistema, el lado izquierdo corresponde a lo que es el sistema y el lado derecho corresponde a lo que es las corrientes, ¿ok? Y lo que es el calor y trabajo. Entonces, vamos a tener que la variación de energía interna va a ser igual a más menos Q más menos el trabajo. El más menos Q se refiere a que si la energía entra o si la energía sale. Si es, o sea, depende de qué tipo de sistema de referencia estás considerando. Les recomiendo que lo escriban cuál están considerando. Normalmente se considera que cuando entra es positivo y cuando sale es negativo. ¿Ya? Entonces, acerca del trabajo que tenemos diferentes formas de trabajo. En sí hay 3 que utilizamos en este curso, que es el trabajo de frontera, que el trabajo de frontera está dado por lo que es un sistema cilindro-pistón. Tenemos lo que es un trabajo eléctrico, que es cuando le añadimos a un sistema corriente eléctrica. Esos trabajos los puedes calcular como W es igual a menos la integral de P de B. Y como estamos trabajando a presiones constantes, porque en un sistema cilindro-pistón se trabaja a presiones constantes, la P sale, déjame un segundito, ya, la P sale y te queda que vas a tener la integral de dB, ya resolviendo eso te va a quedar
B2 menos B1. ¿Ok? Dame un segundo para escribírtelo. Ya. Ya, ahí está. Ya, listo. Ya, mira, entonces, vamos a poner aquí 2. Ya, voy a tener un sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Entonces, un sistema cilindro-pistón tiene la característica de la que la presión es constante. Y si el trabajo lo hallas como W igual a menos la integral de P de B, como la presión es constante, la P sale y, bueno, menos P sale y me queda la integral de dB. Entonces vas a tener un estado A y un estado 2. Entonces vas a tener que esto va a ir desde un estado 1 a un estado 2. ¿Sí? Entonces tú resuelves esto y ¿qué te quedan? Te queda menos P dividido para B2 menos B1. Y te queda. Y esto es lo que utilizas cuando estás utilizando cuando tienes un sistema de cilindro pistón. Ya, cuando tienes un sistema, cuando tienes un sistema con corriente eléctrica, tienes que tener que trabajo es igual al voltaje por la intensidad por una variación del tiempo. Normalmente esos datos te dan o te lo piden. Ya no es de que sale de la nada, sino que te los dan o es el dato que tienes que despejar. Ya. Aquí es importante que tengan en mente esta conversión, que 1 kJ sobre segundo es igual a 1000 voltios por ampere. Es importante esa. Ya. Y la otra que tenemos es la de paleta. El trabajo de paleta es una energía mecánica que en sí consiste, lo puedes ver como que si fuera un agitador. O sea, cuando tú agitas algo es trabajo de paleta. O sea, en ese tenemos eh, el 2 por el pi por n, que es el número de revoluciones, por el tau. Tau, es que este es un dato que te lo dan, que se refiere también al número de revoluciones. N es el número de vueltas. Ya. Entonces, si tu sistema tiene dos cosas, digamos que tu sistema tenga el trabajo eléctrico y trabajo de frontera, tu trabajo sería la suma de estos dos trabajos. Estos trabajos se suman, o sea, depende de si entra o sale, pero son acumulativos, por así decirlo. ¿Okay? Y tenemos esta expresión que el trabajo total es igual a más menos el trabajo de frontera, más menos el trabajo eléctrico, más menos el trabajo mecánico, que es el trabajo de paleta. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Podrías de vuelta explicar del trabajo, por favor? El de paleta, perdón. O sea, el de paleta es un trabajo mecánico que está dado por esta como que aletita que tienes aquí, que es lo que da vueltas. Entonces, esos términos son referentes a vueltas. 2 por pi por n, que era el número de vueltas, por t, por el tau que no me recuerdo qué significa. Era, si es que no me equivoco, era el número de revoluciones. ¿Sí? Ya. Dame un segundito, déjame confirmarte bien ese dato, qué significaba ese. Ya. Ya, N era el número de vueltas y el tau era el torque. Eso era. Sí, sí. No puedo escribirte aquí porque si escribo aquí me voy a la otra. No tiene la opción esta para escribirte. Ya, N era el número de vueltas y tau era el torque. Sí, eso era. Ya. Entonces, aquí del trabajo, ¿qué más? Ya, aquí el trabajo estamos siguiendo la misma convención, que si la energía entra al sistema es positivo y si la energía sale del sistema es negativo. Ya, en un sistema cilindro-pistón vas a encontrarte con dos palabras. Que se contrae, puede ser que se contrae o se expanda, o se expande. El sistema se contrae o se expande. Entonces, ¿qué sucede si el sistema se expande? ¿Qué está sucediendo con el trabajo? ¿Está entrando o saliendo?
sea, cuando te digo que el sistema se expande, digamos que aquí empieza, ¿no? Y si te digo que el sistema se expande, significa que el pistón va a estar más arribita. ¿Qué está sucediendo? Va a ejercer trabajo. El- Si se expande, ¿a qué se refiere? A que está aumentando el volumen. Si se expande, entonces el sistema está haciendo trabajo hacia las fronteras, que es el pistón. Entonces, si se expande, vas a tener un signo negativo, porque lo que está sucediendo es que está saliendo trabajo y el trabajo está moviendo lo que es el pistón, ¿sí? Y si se contrae, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos aquí, digamos que se contrae hasta acá. O sea, nuestro sistema en sí es este pedacito, y acá nuestro sistema es este pedacito, asumiendo que empezó así, ¿ya? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? El entorno está ejerciendo un trabajo el cual está haciendo que cada vez más se contraiga, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo? Le estamos añadiendo trabajo. Entonces, cuando se contrae, es positivo. ¿Sí? Sí, todo claro. Ya, listo. Entonces, vamos a la otra. Ya. En los sistemas cerrados solamente nos podemos encontrar con estos casos. En un sistema a volumen constante, ya, a volumen constante, ¿qué es esto? Es un tanque rígido. Tanque rígido. Un tanque rígido. A volumen constante. El volumen es igual a una constante. Ya, presión constante. Es un sistema cilindro-pistón. Presión constante. Es un sistema cilindro-pistón. Cilindro-pistón. Cilindro con topes. Ya. El cilindro con topes tiene la característica de ser estos dos juntos. Es decir, que en sí vas a tener como tres estados, por así decirlo. Vas a tener tu estado 1, en el cual se asemeja el estado 1 el estado 1. ¿Qué es lo que sucede en ese estado 1? Digamos que lo estoy contrayendo, que tiene que llegar hasta esos topes y ahí va a parar. Entonces, hasta que llega al tope, esto va a tener una presión constante. Un estado 2. Ya, y en ese estado 2 ya deja de ser como una presión constante y se convierte en un tanque rígido, ¿ok? A un volumen constante, ¿sí? Ne- Ya, entonces, al principio que teníamos que era presión constante. Una vez que llega al tope, vas a tener, o sea, técnicamente cuando llegas al tope todavía no tienes un volumen constante, sino que vas a tener la misma presión y vas a calcular aquí un nuevo volumen. Ah, aquí vas a tener la misma presión, pero vas a calcular un nuevo volumen. Vas a tener que sacar un nuevo volumen, ¿ok? Con esa presión. Y a partir de eso se va a convertir en un estado 3, que es el de volumen constante. Porque aquí vas a tener un volumen 1, que este varía. Este varía y se convierte en un volumen 2. ¿Sí? ¿Se entendieron esto? Igual ya mismo vemos un ejercicio, así que no se preocupe si no lo cachan a la primera. Ya. El tanque compartido ya lo vimos la semana pasada.
tanque convertido es aquel en el que tienes aquí, tienes una división, este lado está lleno y después sale que en sí no es volumen constante, el volumen no es constante. ¿Por qué? Porque al principio tienes un volumen y después tienes otro volumen. Y esta división no es exactamente igual, entonces no puedes decir que el volumen 2 va a ser igual 2 veces el volumen 1. Y tenemos también lo que es un proceso politrópico. Y un proceso politrópico, que este está relacionado con lo que son los gases. Aquí el ejercicio te dice que es un sistema politrópico o cuando trabajas con gases. Ok, normalmente, aquí, normalmente cuando tienes presiones cercanas a 100 kilopascales. Ok, ya, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Nos dice, en un dispositivo de cilindro émbolo están contenidos 12 kilogramos de vapor saturado de refrigerante 134A a 240 kilopascales, entonces se transfiere 300 kilojoules de calor al refrigerante a presión constante por medio de una resistencia en su interior conectado a un suministro de voltaje de 110 voltios durante 6 minutos. Determina la corriente aplicada para que la temperatura final sea 70 grados centígrados. Ya, entonces, el ejercicio 1. El ejercicio 1. A ver esto. Entonces, vamos a hacerlo esta vez con esto. Ya, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener... bien chiquita la letra. Bueno, no importa. Vale, vamos a tener un estado 1. ¿Qué tenemos en el estado 1? Primero, vamos a ver los datos. ¿Qué nos dicen? Tenemos un estado 1 que nos dicen que es una presión de 240 kilopascales. Tenemos la fase. ¿En qué fase está? Nos dice que es vapor saturado. Ya, si es vapor saturado, esto va a tener una calidad de 1, ¿verdad? Y tenemos la masa que va a ser igual a 12 kilogramos. Listo. Esos son todos los datos que tenemos del estado 1. Entonces, del estado 2, ¿qué más tenemos? En el estado 2 tenemos que la presión es igual a 240 kilopascales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un sistema cilindro-pistón. Que la temperatura es igual a 70. Y que la masa de 2 va a ser igual a la masa 1. Ya. Tenemos refrigerante 134A a una presión de 240 y una temperatura de 70 grados centígrados. Ya. Eso en tablas, con esos datos puedo ir a las tablas y puedo ver qué tengo, ¿no? Ya. Aquí. Ya. ¿Qué tipo de trabajo tenemos? Primero, ¿qué tipo de trabajo es? Aquí dibujito nomás. Tengo. Entonces, aquí que tengo, tengo mi sistema, tengo mi cilindro, tengo esto y tengo aquí mi resistencia. Entonces, primero, tengo el trabajo de frontera, ¿verdad? Tengo trabajo B, que se lo reconoce como de frontera. ¿Y qué más tengo? Tengo trabajo eléctrico, ¿verdad? Esos son los dos tipos de trabajo que tengo. Entonces, mi trabajo
Mi trabajo va a ser igual al trabajo de B más el trabajo eléctrico. Ya. ¿Qué necesito para poder plantear la primera ley de la termodinámica para casos cerrados? Ya, entonces, ¿yo qué tengo? Voy a tener que la variación de U, la variación de U es igual ¿a qué? A la variación de A más menos Q más menos W, más menos Q. Voy a tener más menos Q más menos el trabajo. Este, ¿sí? No, ya. Esta es lo que es la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito trabajo. ¿Me dicen algo del calor? Sí, me dicen que es 300 kilojoules. Ya, entonces voy a tener un término para el calor, un término para el trabajo y un término para la energía interna. Entonces, ya, el trabajo. El trabajo va a ser igual al trabajo mecánico más el trabajo eléctrico, ¿cierto? Entonces, este trabajo mecánico, para calcular este trabajo mecánico, vamos a tener. Ya, no sabemos si, si, ¿qué es? Más o menos, o sea, no sabemos si entra trabajo o sale trabajo. Entonces, por el momento tenemos que el trabajo de B es igual a menos P, sí, menos P por B2 menos B1. ¿Ya? Y tenemos que el trabajo eléctrico, ¿a qué iba a ser? El trabajo eléctrico iba a ser igual a voltaje, trabajo eléctrico va a ser igual al voltaje por la intensidad por la variación de T. Y aquí lo que se quiere hallar es la intensidad, que es la corriente aplicada, o sea, la intensidad de la corriente. Ya, entonces, espérate. Ya, tengo variación de U más variación de Q más menos Q más menos W. Entonces, aquí, del estado 1, yo ya sé qué datos tengo que sacar de la tabla, ¿verdad? Yo sé que voy a necesitar tanto el volumen específico que va a ser igual a cuánto, a 0.08389 0.0838907 metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos sobre kilogramos. Ya. ¿Y qué más voy a necesitar de mis tablas de la corriente en el estado 1? Voy a necesitar 1. La energía específica. La energía específica es con minúscula. 1, que es igual a 227.13. 227,13 kilojoules sobre kilogramos. Ya, entonces, y en el estado 2, ¿qué voy a poder sacar? Primero, vemos que es un vapor sobrecalentado. Vapor sobre. Ya, segundo, vemos el volumen 2, que va a ser igual a 0.1131 metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos sobre kilogramos. Y voy a tener la energía interna 2, que es igual a 287.4 kilojoules sobre kilogramos. Ya. También tenemos como dato, vamos a tener aquí como dato el calor. ¿Qué nos dicen acerca del calor?
Entonces se transfiere en 300 kilojoules de calor al refrigerante, presión constante. ¿Qué nos dice eso? Que nuestro calor va a ser positivo. Va a ser 300 kilojoules. ¿Por qué? Porque se está ingresando calor, se está alimentando calor. ¿Ok? Ya, entonces, solamente nos queda plantear. Entonces, vamos a plantear primero lo que es el trabajo. El trabajo va a ser igual a más menos el trabajo de, más menos el trabajo eléctrico, más menos el trabajo mecánico, más, más menos el trabajo de frontera. Ah, ya, el trabajo de frontera. Entonces, aquí mismo. Entonces, el trabajo va a ser igual a menos P por la masa, más por la masa, por P2 menos B1. P2 menos B1. Ah, listo. Más el voltaje por la intensidad por la variación del tiempo, que vendría a ser voltaje, volt, por intensidad por delta T. Delta T. Ya, este delta T también lo tenemos, es un dato. Delta T. Delta T es igual a 6 minutos. Y tenemos también lo que es el voltaje, que es igual a 110 voltios. Nada más. Nada más, ¿verdad? Sí, nada más. Entonces, planteamos otra vez esto. Ya, variación de U vendría a estar dado por M por U2 menos U1. U2 menos 1 igual. El calor que es 300 kilojoules. 300 kilojoules. Ah, déjame dejarlo aquí como calor. Como positivo. Menos esto. Menos la presión por la masa, por B2 menos B1, por voltaje, por intensidad, por variación del tiempo. Ya, entonces, aquí me falta un término, multiplicar por un término, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una conversión de voltios amperios a kilojoules, ¿sí? Entonces, ya, un kilojoules es igual a kilojoules es igual a volt por amp. Entonces, aquí ya todo me quedó en las mismas unidades, ¿cierto? Ya, entonces, una recomendación es que no despejen. O sea, el despeje es lo último que haces. Primero lo resuelves. Primero reemplazas y de ahí despejas. ¿Sí? Porque con los cambios por los signos se pueden estar sacando algo mal, ¿ok? Entonces, tenemos la masa que son 12 kilogramos por U2 que vendría a ser 287.4, 287.4 menos 227.13 por kilojoule sobre
Ay, no está en kilojoules sobre kilogramos. Igual a 300 kilojoules menos ¿cuánto era P? 240 kilopascales. 240 kilopascales por 12 kilogramos por, abro paréntesis, 0.1131 menos 0.08393. 8393. Cierro m al cubo. Más rapidito. M al cubo. Ya. Sigo. Más. Ahí. Más 110 del voltaje. Por I. Por 6 minutos. Que tiene que estar en segundos. Entonces es 6 por 1 minuto. Tiene 60 segundos. Entonces 1 minuto tiene 60 segundos. 6 minutos. Tiene 60 segundos. Por esto. Y una vez que resuelvan esto, ahí ya puedes despejar y te va a salir que la intensidad eléctrica va a ser igual a 12.8 amperes. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya, vamos al otro entonces. Ya, vamos al ejercicio 2. Vamos al ejercicio 2. Nos dice, un dispositivo de cilindro émbolo contiene inicialmente vapor a 3.5 sobrecalentado por 5 grados centígrados. Este vapor pierde calor a sus alrededores y el émbolo baja hasta un conjunto de topes y en ese momento el cilindro contiene agua líquida saturada. El enfriamiento continúa hasta que el cilindro contiene agua a 200 grados centígrados. Nos dice determinar a la temperatura inicial, el cambio de temperatura por unidad de masa de vapor cuando el émbolo llega a los topes y la presión final y la calidad si es que se tratara de un vapor húmedo. Entonces, tenemos nuestro sistema de cilindro émbolo. Tiene topes al principio y nos dice, contiene inicialmente vapor a 3 sobrecalentado por 5 grados centígrados. Este vapor pierde calor a sus alrededores y el émbolo baja hasta un conjunto de topes. Entonces, aquí vamos a tener nuestro estado 1, que son con los datos del problema. Entonces, esto va a pasar a un estado 2, que es cuando el cilindro el émbolo ya toca los topes. Nos dice que en ese momento el cilindro contiene agua a líquida saturada. Aquí hay en el estado 2, nos dice que es líquido saturado, líquido SAT. Y nos dice que va a continuar hasta que la temperatura sea de 200 grados centígrados. Estado 2 y va a haber un estado 3. En el que la temperatura va a ser igual a 200 grados centígrados. ¿Ya? Listo, ya. Entonces, esto. Ya. Vamos a hacerlo aquí directamente. Nos dice que tenemos un estado
1, ¿verdad? El estado 1, ¿qué nos dice acerca de ese estado? Nos dice que es vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Ya, es vapor si estamos trabajando con agua. Dynamic water. Ya, nos dice, tenemos presión y dice que está sobrecalentado por 5 grados centígrados. Ya, para que esté sobrecalentado por 5 grados centígrados es necesario tener la temperatura de saturación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos dicen que está sobrecalentado 5 grados centígrados y como es como que el límite para pasar de vapor saturado a vapor sobrecalentado es su temperatura de saturación. Si tenemos una temperatura más alta que la temperatura de saturación, entonces estamos tratando con un vapor sobrecalentado. Dice que lo hacemos con la presión. P1 igual a 3.5 megapascales y 3.5 megapascales es 3.500 kilopascales. 3.500 kilopascales. Entonces, y tu temperatura 1 va a ser igual a tu temperatura de saturación más 5 grados centígrados. 5 grados centígrados. Vamos a ver. Me falta aquí el corchete. Ya, 242.6. La temperatura de saturación. Entonces la temperatura 1 es 5 grados más alto, 242 más 5, 247.6. Listo. ¿Qué más necesitamos? Ya, vamos a ver qué tenemos en el estado 2. En el estado 2. Vemos que tenemos vapor saturado. Ya, si tenemos vapor saturado, entonces X es igual a 0. ¿Sí? X es igual a 0. La calidad es igual a 0. La presión 2 va a ser igual a la presión 1 porque hasta ahí nuestro sistema cilindro-émbolo está como que funcionando, ¿no? Entonces, P2 igual a P1 y ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos de la temperatura 2? Si estamos hablando de un vapor saturado, su temperatura 2 vendría a ser igual a la temperatura de saturación que ya sacamos. Ya. Entonces, vamos al estado 3, porque no tenemos más información. El estado 3. Ya, para el estado 3 ya no podemos decir que tenemos la misma presión. Sin embargo, para el estado 3 podemos decir que el volumen de 3 es igual al volumen de 2. Pero no tenemos todavía el volumen de 2, entonces significa que tenemos que sacar el volumen de 2. Listo. Volumen 3, volumen 2. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que nuestra temperatura 3 es igual a 200 grados centígrados. 200 grados centígrados. Ya, la temperatura inicial ya está. Es esta. El cambio de entalpía por unidad de masa de vapor cuando el émbolo llega a los topes. Y la presión final y la calidad. Entonces, tenemos que determinar también la presión final y calidad. Estamos con esto. Entonces, ¿a qué se refiere el cambio de entalpía por unidad de masa de vapor? Simplemente se refiere a variación de H. Variación de H es igual a M de H2 menos M de H1. A esto se refiere con cambio de entalpía por unidad de masa de vapor cuando el émbolo llega a los topes. Entonces, regresemos a leer. Necesito tanto el valor de la entalpía en 1 y el valor de la entalpía en 2. Necesito H1. Lo sacamos con esto. H1, H, entalpía, guarda. Temperatura y presión, tengo temperatura, sí, temperatura y presión. Ahí está. T igual a T1 y T igual a P1. Ya.
Y para el estado 2, lo saco con presión y lo voy a sacar con calidad. ¿Por qué? Porque si yo utilizo presión y temperatura, el sistema no sabe si estoy hablando, si estoy tratando con una mezcla de líquido de vapor, con líquido saturado o con vapor saturado. Entonces, tienes que especificar en este tipo de casos lo que es la calidad. Y para el volumen 2 voy a utilizar lo mismo. Volumen, temperatura, no es temperatura, es presión. Presión y calidad. Quality. Paste. P es igual a P2. No me puedo poner X igual a X porque ya la definí acá. Ya. Entonces, el cambio, el literal es el cambio de entropía por unidad de masa de vapor va a ser igual a delta H va a ser igual a la masa, que tenga la masa. No. Cambio de entropía por unidad de masa de vapor. Ya, no. Aquí no me dan masa, por unidad de masa de vapor se refieren a que las unidades me queden kilojoules sobre kilogramos. H2 menos H1. Nada más. Las unidades me van a dar en kilojoules sobre kilogramos. Ya. Entonces, el estado 3. B3 igual a B2. Ya tengo B2. Voy a poder sacar la presión. Pressure, temperatura y volumen específico. Pace. P3, B3. Y la calidad. Con quality, temperatura y B3 y B es igual a B3 y X es igual a X-3. Listo, lo mandamos a correr. Sí, ya. Y el cambio de entalpía por unidad de vapor nos salió menos 177.1. La calidad nos salió 0.0000614. Entonces, si estábamos tratando con una mezcla líquido-vapor. Y acá tenemos que nuestra presión 3 fue... ¿No lo calculó? Es que se fue como P. Es 1554 kilopascales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Está claro. Sí, ya, listo. Entonces, vamos al otro. Ya, ya. Entonces, para el sistema cilindro con pistón, tenemos que tener ciertas consideraciones, siempre y cuando tengamos topes, ¿ya? Si tenemos un sistema de cilindro de pistón, un solo tope, es decir, una sola barrita aquí, y nuestra presión es constante en el estado inicial y el estado final, entonces el proceso es a presión constante. Aquí puede ser que el pistón llegue o no llegue a los topes. Acá nos estaban diciendo que llegaba a los topes, pero puede ser que ese no sea el caso. ¿Listo? Y si no es la misma presión al inicio o al final, si es que te las dan, estás tratando con un proceso que es así, que primero va a ser isobárico de aquí a acá y después va a ser isocórico de acá a acá. Presión constante y volumen constante. ¿Sí?
Ya, entonces aquí tenemos lo que era el proceso politrópico. Estos son para presiones de 100 kilopascales. Lo usas solamente cuando el ejercicio te lo dice o si es que tienes un gases a esta presión, ¿ok? Pero si es que el ejercicio no te lo dice, no lo trates como un politrópico. Ya, entonces vamos al otro, que tenemos un dispositivo de cilindro émbolo, contiene al principio 0.07 metros cúbicos de gas de nitrógeno. Ejercicio 3. Ya, un dispositivo de cilindro émbolo contiene al inicio 0.07 metros cúbicos de gas de nitrógeno a 130 kilopascales y 120 grados centígrados. Entonces el nitrógeno se expande en un proceso politrópico hasta un estado de 100 kilopascales y 100 grados centígrados y nos pide determinar el trabajo de la frontera efectuado durante este proceso. Ya, de ley nos está diciendo que es un no politrópico. ¿Ok? Entonces, ya, vamos a poner lo que tenemos en cada uno de nuestros estados. Ya. Voy a tener un estado 1. Dice que tengo una presión de 130 kilopascales. Una temperatura de 393 Kelvin. 393 Kelvin y un volumen geométrico de 0.07 metros cúbicos. Voy a tener un estado 2. En estado 2 voy a tener una presión de 100 kilopascales, una temperatura de 373 Kelvin y un volumen que no conocemos. Esto es lo que queremos hallar, el volumen. Ya, aquí de datos tenemos la constante del gas, Rn2, ya, que es igual a 0.2968. 2 sobre kilogramos Kelvin. Por Kelvin, ya. Y nada más, esto sale de tablas, de las tablas que usamos. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es calcular lo que es la masa. Se calcular la masa, en donde vamos a tener P1 por D1 por B1 igual R por T1. R por T1. Ya, aquí, listo. Acácito, un poquito más chiquito, listo. Ya, esto va a ser lo mismo de acá. Pero aquí en vez de B1 vamos a ponerle como el volumen específico 1, el volumen geométrico 1 sobre la masa. Y aquí podemos calcular la masa. Voy a reemplazar ahí nomás directamente 130 kilopascales por B1, que es igual a 0.07 metros cúbicos. Y RT1, que vendría a ser R, es 0.2968, que es el de acá. Por 393 Kelvin. 393 Kelvin. Y esto es igual a la masa. Igual a la masa, que es igual a 7.802 por 10 a la menos 2 kilogramos. 7.802 por 10 elevado a la menos 2 kilogramos. Listo. Ay, 10 a la menos 2 kilogramos. Ya, este es el primer paso, o sea, calcular la masa, porque tenemos que sacar el volumen 2 y la masa se mantiene constante. Ya, entonces, al segundo tenemos
calcular el volumen 2. Calcular el volumen 2. Voy a tener P2 igual P2 RT2. Y hacemos exactamente lo mismo. P2 igual B2 MRT2. Y esto por M dividido para ya, ya, B2. Ya, B2 va a ser igual a R por T2 dividido para, no, por M dividido para P2. Ya, esto es igual a 100 kilopascales, la presión 2, la temperatura 2 es 373, y el resto se mantiene igual. Haciendo esto a 8.637 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. 8.637 por 10 elevado a la menos 2 metros cúbicos. Ya. Entonces, para poder hallar el trabajo para un proceso politrópico, vamos a tener que utilizar una fórmula de trabajo diferente. Trabajo siempre es igual a que a P menos esto P2 menos por P2 por B2 P2 por B2 menos P1 B1 sobre 1 menos N. Ya. Y ese N proviene de P1 elevado N. De esto, de esta igualdad, que es para procesos politrópicos. Entonces, aquí ya tenemos todo. Tenemos nuestra presión 1, tenemos nuestra presión 2, tenemos nuestro volumen 2, tenemos nuestro volumen 1 y esta N es exactamente la misma para la izquierda y para la derecha. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrarla. Entonces, N va a ser igual a, reemplazar y encontrar, va a ser igual a 1.249. ¿Ok? Y eso lo reemplazamos en lo que es esta ecuación. P2 por B2, P2, 130 no, 100 kilopascales, 100 kilopascales por 8.637 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. P1 es 130 kilopascales, 130 kilopascales por 0.07 metros cúbicos. Dividido para 1 menos 1.249. Y esto nos va a salir que el trabajo es igual a menos
igual a menos 1.863 kilojoules. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, bueno, sigamos entonces. Ya. Este, ay, me tomaron a mí, en una lección me tomaron. Entonces, vamos a ver. No, el ejercicio. Ya. Pero a mí me lo tomaron a mano, no me lo tomaron en el ES. En ese tiempo todavía no enseñaban en el ES la termodinámica 1. Ya, dice, un tanque rígido está dividido en dos partes iguales por una separación. Al inicio, un lado del tanque contiene 10 kilogramos de agua, 200 kilopascales y 30 grados centígrados, mientras que el otro, se halla vacío. Se retira la separación y el agua se expande en todo el recipiente, con la que el agua intercambia calor con sus alrededores hasta que la temperatura en el recipiente vuelve al valor inicial de 30 grados centígrados. Nos pide determinar la presión final del sistema y la transferencia de calor para este sistema. Entonces, aquí lo que tendremos es uno. Vamos a tener uno que va a estar perfectamente dividido para la mitad. Ya, aquí vamos a tener ahí. B1 y aquí es B1. Entonces, B1 va a ser igual a B1, porque creo que no nos dicen. No nos dicen. B1 y B2 va a ser igual a 2 veces B1. ¿Ok? Entonces, vamos a dar los estados. Entonces, en el estado 1 tengo presión 1 igual a 200 kilopascales. 200 kilopascales. Temperatura 1, que es igual a 30 grados centígrados. Y nada más. Y en el estado 2 voy a tener, una temperatura 2 de 30 grados centígrados. Y que mi volumen 2 va a ser igual a, 2 por B1. ¿Ok? Esto es todo lo que tengo. Todo es volumen específico. Ya. Dice, ya, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vámonos al ES. Listo. Entonces voy a tener el estado 1. En el estado 1 voy a tener una presión 1 de 300 kilopascales. Una temperatura 1 de 30 grados centígrados. Ya. ¿Qué quiero para un sistema cerrado? ¿Qué necesito? Necesito energía interna. Está más arriba. Ya.
para un sistema cerrado necesito variación de U más menos Q más menos el trabajo. Aquí en sí no hay trabajo. El trabajo es 0. Esto no hay. Solamente voy a tener que variación de U es igual a más menos Q. Aquí solamente nos dice que intercambia calor con sus alrededores hasta que la temperatura en el recipiente eh, es 30 grados centígrados. No nos dice que si se retira o se ingresa calor. Solamente nos dice se intercambia calor con sus alrededores. Entonces volvemos a leer ese. Presión 1 y temperatura 1, 200 kilopascales, la temperatura de 30 grados centígrados. Lo que yo quiero entonces es eh, la energía interna, inter energy, sí, es 1, T1, P1, P1 y P1. Ya, y el volumen específico 1 también. Queremos volumen 6, volumen T1, P1. Listo, eso es todo lo que queremos del estado 1. No hay que olvidarnos que aquí hay una masa de 10 kilogramos, de 10 kilogramos, de 10 kilogramos. Listo. Y vamos a hacer el estado 2. Para el estado 2 tenemos una temperatura 2 de 30 grados centígrados. Y que el volumen 2 es igual a 2 por el volumen 1. Ya con eso podemos sacar lo que es energía interna y la presión final del sistema y P2. The pressure, paste. Ya. T2 va a ser igual a T2 por volumen 2, presión 2. Pongámosle volumen 2 por si acaso no vaya a salir que hay errores. La temperatura es igual a la temperatura 2. Corrámoslo. Y me faltó algo. Ah, ya. Porque aquí tengo 1. Aquí es U2. Ya, listo. Entonces, la presión final del sistema ya la tenemos, que va a ser 4.246 kilopascales. Y ahora lo que nos falta es la transferencia de calor para este proceso. Teniendo que variación de U es igual a más menos Q, solamente tenemos que hacer que Q sea igual a M por U2, U2 menos U1. Lo corremos y nos sale que el calor es igual a 0.888. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? 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 ¿No hay más preguntas? Entonces terminamos por hoy, chicas.